Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase de este día. Ahorita lo que estamos viendo es precisamente los primeros pasos de la iglesia, los primeros creyentes. Y ahí a partir del verso 42, vimos la semana pasada, ¿qué es lo que hacían los primeros creyentes? Y los primeros creyentes hacían 4 cosas. Número 1, y apúntelo porque es pregunta de examen, viene ahí en la lectura, es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, en la doctrina de, por ejemplo, el apóstol Maldonado. No, ¿verdad? O sea, de los apóstoles acá en la escritura. Luego, en la comunión. Número 2, en la comunión. En el partimiento del pan, esto quiere decir la Santa Cena. En las oraciones. Y, póngale así, en la unidad fraternal y económica. Ahorita vamos a ver qué es esto, ¿sí? Ahora, puedo preguntarle, por ejemplo, que me diga los 5 puntos, ¿sí? De cómo comenzaba, cuáles son los primeros pasos de la iglesia. La unidad fraternal y económica. Sí, y les digo, puede preguntarles esto o puedo preguntarles, por ejemplo, qué significa la unidad fraternal y económica. Sí, ahorita lo vamos a ver, no se me asuste, o sea, no tiene que deducir usted nada. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la semana pasada terminamos, le decía, en lo que era la comunión, que seguían la doctrina de los apóstoles. Y ahora lo que vamos a ver, comenzando hoy, es la koinonía, o sea, el compañerismo, la comunión. Koinonía, o sea, viene en el original en el griego y eso se puede traducir de varias maneras. Como comunión, como compañerismo, como participación. O sea, la iglesia entonces tenía compañerismo, tenía comunión unos con otros. Era fácil, hermanos, porque, relativamente fácil porque, pues, todo el mundo se conocía. ¿Sí? O sea, estaban cerquitas unos de otros. Hoy es muy difícil tener comunión con muchos de nuestros hermanos. ¿Sí? Tan solo aquí en Guadalajara, ¿cuántas casas de oración hay? ¿Como 40? Dice nomás. Entonces, imagínense para tener comunión unos con otros. Pero, sin embargo, lo hay, vamos a decir, en espíritu, ¿sí? Estamos o debemos de estar orando unos por otros. Si nos encontramos, debemos de ser muy cordiales unos con otros, no hacer diferencia entre una casa de oración y otra, ¿sí? En fin, muchas cosas que tienen que ver entonces con la comunión. Porque fíjense que esta comunión tiene mucho que ver con el vínculo del Espíritu Santo, de unidad, ¿sí? Dios quiere que todos nosotros mantengamos la unidad. Pero fíjese, no vamos a sacrificar la unidad en el altar, vamos a decir, de la desobediencia o en el altar de una falsa doctrina, ¿verdad? Eso sí ya no. Dios quiere la unidad, pero no a costa de doctrinas falsas, ¿sí? Por eso nosotros no tenemos comunión con gente, por ejemplo, que hace mucho teníamos comunión. Ahora estamos separados. ¿Por qué? Porque abandonaron la doctrina de los apóstoles e hicieron sus propias doctrinas, entonces ahí ya no puede haber unidad, ya no puede haber comunión. ¿Sí me explico? No los odiamos, no los tratamos mal, no nos peleamos con ellos, pero tampoco tenemos comunión, ¿sí? O sea, no los estamos, vamos a decir, acusando de que no son cristianos, o lo que sea, simple y sencillamente sabemos que no siguen la doctrina de Cristo. Pero es al Señor al que le toca establecer el juicio sobre ellos. Nosotros simple y sencillamente tenemos que marcar una raya para que no se piense que nosotros también estamos participando de una falsa doctrina. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la comunión tiene que ver con aquellos, ¿verdad?, que seguimos una misma doctrina. Puede haber, fíjense, hermanos, para que sepamos, puede haber diferencias en cuanto a algún pensamiento, pero no en cuanto a una doctrina. ¿Sí me explico? Hay quien puede pensar de una manera sobre algunas cosas y hay quien puede pensar lo contrario. Déjeme ser concreto. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, no me causa problema que la gente escuche música. ¿Sí me explico? Y hay otros que escuchar música es muy grave, ¿sí? Porque ellos dicen que es música del mundo. Ahora, si a mí no me afecta la música, no quiere decir toda clase de música. O sea, soy selectivo en la música, ¿sí me explico? O sea, si una canción habla de adulterio y cosas así, pues no me interesa la canción, por más bonito que pueda sonar, ¿sí? Pero si habla de luna que vela tu ventana y cosas por el estilo,
¿Sí se la saben esa canción? O sea, son canciones muy sencillas, muy simples, o sea, no me causa ningún mal. El problema no está, otra vez, porque quiero que usted sea maduro, el problema no está en las cosas, está en lo que nosotros hacemos con las cosas. Y entonces yo no me voy a pelear con un hermano que dice que no le gusta la música o que no se debe de oír música. Hay hermanos, los que me conocen a mí, yo soy en cierta manera muy crítico de la situación política, por ejemplo, en México. Y hay hermanos nuestros que quiero y respeto y a ellos no les interesa meterse o criticar la política. Ellos dicen que no, simple y sencillamente. Ahora, esa es una manera de pensar. Yo, por ejemplo, yo veo al Señor Jesucristo, y usted lo puede ver, que a un político lo llamó zorra. ¿Sí se acuerda? A Herodes, ¿cómo lo llamó? Zorra. ¿Qué estaba diciendo con esa palabra, hermanos? Es profunda la palabra, ¿sí? Tiene muchos aristas que podemos ver. Hizo una crítica a un político. Entonces, bueno, yo digo, no veo nada malo, además de que nuestros hermanos a lo largo de la historia se han metido en cosas de cuestiones de política porque tienen que defender al pueblo, ¿sí? O sea, tienen que ver con el pueblo de Dios. Y entonces, yo no le veo malo, pero si alguien lo ve mal, otra vez, es una posición de él. ¿Sí me explico en esto de las posiciones, hermanos? La doctrina no. La doctrina simple y sencillamente me dice que yo debo ser santo porque Dios es santo, ¿sí? Pero no me dice que yo no debo de hacer esto, yo no debo de hacer lo otro. Si dijera entonces, si yo fuera en contra de lo que dice la palabra de Dios, entonces sí. ¿Me explico? ¿Se acuerdan del fajo que les dije que compré? ¿Sí? Es una posición de la otra persona, no es una doctrina bíblica. ¿Ok? Muy bueno. Entonces, queda entendido, fíjense, lo que sí hay que hacer, hermanos, para que haya comunión. La comunión no se da así como por generación espontánea. Es como cuando me toca oficiar un matrimonio y yo les hablo de la unidad. La unidad no les cae como un bloque hecho y derecho, ¿sí? Se tiene que luchar todos los días por la unidad. Así debe de ser. Bueno. Entonces, fíjense, nosotros sí debemos de luchar por mantener la unidad. Otra vez, tenemos que hacer los sacrificios necesarios, nunca a costa de una falsa doctrina. Por ejemplo, alguien léame Efesios capítulo 4. ¿Quién lo va a leer? Levanta su mano. Ok. Otra persona, Colosenses 3. Ok, ya estamos ahí. Entonces, en Efesios 4, por favor, el verso 3 en voz alta. Ajá. Ok, debe ser solícitos. O sea, quiere decir, vamos a estar sobre eso, ¿sí? Para que no se pierda la unidad, dice en el vínculo de la paz. Imagínense, aquí tenemos esta Biblia. Y entonces, ¿esta es tuya, Memo? Es de Memo. Pero yo tengo una igualita. Y la traje hace rato y ya no la encuentro. Y yo digo, esta es mi Biblia. Y el Memo me va a decir que no. Y no tiene su nombre anotado, aunque sí lo tiene. Pero no tiene su nombre anotado ni el mío. Entonces es mía. Lo que pasa es que se quiere quedar con mi Biblia. Si yo insisto en que esta Biblia es mía, y Memo, por ejemplo, tiene menos madurez espiritual que yo, estoy hablando de un suponer, o sea, no se vaya a ofender Memo. Y yo insisto en que esto es mío, ¿qué va a pasar con Memo? Porque es más inmaduro que yo. Y quién sabe si es más inmaduro. Se va a ir, ya no me va a querer hablar. ¿Sí? Vamos a romper la unidad. Porque el día de mañana, por ejemplo, si Memo tiene que hablar con alguien de mí, no, ese Rigo es un ratero, ¿verdad? O sea, con tal de quedarse ya habló mal de mí, se fijan, rompimos la unidad. Ahora entonces, yo como persona madura, aunque esta Biblia fuera mía, pero él dice que es de él, ¿qué debo de hacer? Se la dejo. Es más barato comprar otra Biblia que pelearme con él, que romper la unidad. ¿Se fija? A veces, hermanos, tenemos que hacer sacrificios de madurez. No importa que tengamos la razón. Fíjate, el Señor Jesucristo no nos está enviando a que demostremos que tenemos la razón en todo. Nos está mandando a que mantengamos la unidad a pesar de todo. Mientras no sea, ¿verdad?, una blasfemia, una cosa de esas. Entonces, sí comprendemos, hermanos, lo que quiere decir solícitos. Ok, Colosenses 3:14. Ok. Entonces, si yo, a pesar de que sé que esa Biblia es mía, se la dejé a Memo, ¿por qué lo debo de hacer? Por amor. Por amor. Sí, por amor a él, por amor a Dios, por amor a la iglesia. O sea, eso es lo importante, hermanos, que aprendamos a amar y que amando hagamos las cosas bien. Porque fíjense que hay un malentendido en cuanto
en cuanto al amor, ¿sí? Hay quien es demasiado fácil de tratar a los demás y de mantener amistad con los demás por un falso amor. Porque el que yo ame no quiere decir que voy a permitir que la otra persona haga y diga todo lo que quiera, porque puede ser algo que va en contra de las cosas de Dios. Entonces, amar, hermanos, hay que amar en justicia, como Dios nos ama a nosotros. Pero fíjense, a pesar de que nos ama, el que no abra su corazón a Cristo Jesús, ¿qué le va a pasar? Se va a ir al infierno. Pero ¿no lo amó Dios? Sí, sí lo amó. Y le tuvo paciencia. Bueno, nosotros también tenemos que amar en esa forma. Pero yo he platicado sobre todo con mamás, fíjense, que tienen unos chiquillos de esos que trauman, ¿sí? Por todo lo que hacen. Y por ejemplo, yo les digo, ¿por qué no lo disciplinas? No, porque se me trauma. Y los traumamos estamos nosotros. Es que lo amo. Ok, ¿lo ama en verdad? No. No lo ama porque no lo disciplina. Porque el Señor, que es nuestro modelo de hacer las cosas, dice que Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque no quiere que les hagamos, ¿verdad?, caprichosos, berrinchudos, voluntariosos. No, Él no quiere eso. Y cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos supuestamente por amor, estamos dejando que ellos al rato, ¿verdad?, nos golpeen, nos insulten, porque nunca se les enseñó a respetar. Y los culpables muchas veces de eso fuimos nosotros como padres, que no entendimos lo que es el verdadero amor. Entonces, por eso debemos amar, hermanos, en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, el ejemplo de Dios. Fíjense que esto que les voy a leer un parrafito de un escrito que está en una página católica, ¿sí?, donde nos habla acerca del amor. Y ustedes van a ver cómo este parrafito, a final de cuentas, nos da, vamos a decir, si nosotros fuéramos de la Iglesia Católica, nos da el permiso de hacer todo lo que querramos, todo, lo que usted se imagine. Ahorita eso que está imaginando, por amor. Si usted lo hace por amor, no importa. Dice aquí, fíjate, dice, ama y haz lo que quieras. Mientras ames a Cristo y por Cristo a los hombres y por Cristo a la vocación de cristiano o de consagrado, puedes hacer lo que quieras. El amor te mantendrá en el justo orden. Ama y haz lo que quieras. Entonces ama y despreocúpate de todo. Ama y haz lo que quieras. No quieras complicar tu trabajo por las almas ni la vida misma. Debes concentrarte en solo amar con todo tu corazón. O sea que puedo cometer un adulterio, ¿por qué? Por amor. Puedo quitarle la vida a una persona, ¿por qué? Por amor. O sea, además yo le amo, ¿sí? Entonces, este tipo de amor, y aquí quiero que piensen, ¿por qué muchos sacerdotes hacen lo que se les viene en gana? Por cosas como estas. Porque se les dice que aman. Y mientras ellos aman, pueden hacer lo que quieran. Pues mira, ahí está el escrito en esa casa. Tú búscalo así como oíste y te lo vas a encontrar. Y tú dices, no, pues lo que pasa es que usted seleccionó un pedazo. Pues sí, pero léete todo el artículo y verás que en ningún momento se te dice que tienes que amar con corrección. O sea, correctamente o de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque este artículo se basa en unas palabras que dijo Agustín de Hipona. ¿Sí saben quién es Agustín de Hipona? San Agustín, ¿verdad? Muy bien. Él escribió lo siguiente, fíjese. Él escribió y dijo esto. Ama y haz lo que quieras. Se parece mucho, ¿verdad? Si te callas, hazlo por amor. Si corriges, también hazlo por amor. Si te abstienes, que sea por amor. Que la raíz del amor esté dentro de ti y nada pueda salir sino lo que es bueno. O sea, él lo dijo así. Pero los otros lo toman y dicen nada más, ama y haz lo que quieras, y empiezan a desarrollar su pensamiento. Pero no nada más, fíjense, la justificación está en esto, sino que toman, para justificar todo lo malo que hacen por amor, toman 2 versículos de la Biblia, así como lo oye. 1 Corintios 13, a ver, ¿quién me lee 1 Corintios 13? Ahorita, levanta su mano. Allá atrás, muy bien. Y luego Proverbios capítulo 10. Ok, acá de este lado. En 1 Corintios 13, por favor, el verso 13. Ok, ahí está. Entonces se justifican porque lo más grande que puede haber en el mundo es amor. Y si todo lo hacemos por amor, está permitido todo. Proverbios 10, 12. El amor cubrirá todas las faltas. Fíjate, aquí hay un error tremendo de interpretación.
el amor cubrirá todas las faltas. Las mías, les pregunto, ¿las mías? Porque ellos dicen, si yo amo, me van a cubrir todas las faltas, ¿sí? No se refiere a las mías, se refiere a los de los demás. O sea, yo amo a pesar de. Y esto, hermanos, lo podemos empezar desde el matrimonio. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos al hombre, o las mujeres al hombre, nosotros a la mujer de nuestra vida, le perdonamos todas las faltas, o sea, dentro de lo tolerable, por amor, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, yo cuando me casé con una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les dice a los de allá de... a los de allá? Fíjense que a veces tengo lapsos y... No. Al norte, la ciudad caliente, ¿cómo se llama? No, al norte. Allá en Sonora, ¿cómo se llama? Adelante. Mexicali, ahí está ya. De Mexicali, mi esposa es de Mexicali, es Cachanilla, fíjate, ya, nomás una palabra y ya se suelta todas las demás. Ella es Cachanilla. Y entonces cuando nos casamos, ella es muy buena cocinera, es excelente cocinera. Y yo le dije, oye, como a mí me gustan mucho los chiles rellenos, yo creo que ustedes los han probado, yo le dije, oye, ¿por qué no me haces unos chiles rellenos? Y ella me dijo, pues, ¿qué es eso? Le dije, mira, unos chiles de esos anchos verdes, le digo, los rellenas con queso, los capeas, en fin. Bueno, yo me fui en la mañana a trabajar, llego al mediodía a la hora de la comida y veo un plato y veo que hay 2 chiles capeados. Pues yo me siento y entonces le meto el cuchillo y crudos. Me los comí crudos. Y luego le dije, ¿sabes qué, mi amor? Por favor, pídele la receta a mi mamá, ¿sí? Estos llevan caldito y además están cocidos, en fin, una serie de cosas. Pero imagínense, hay quien le hubiera aventado el plato. Yo sé que hay gente que hubiera aventado el plato y le hubiera puesto una maltratada. Ok, pero aquí dice la Escritura que el amor cubre multitud de faltas, de pecado. Se le perdona a ese. Que si un día amanece de malas y me grita o me corta o lo que ustedes quieran, el amor cubre multitud, sus pecados, los de ella. Así como el amor de ella por mí debe cubrir mis pecados, mis faltas. O sea, dentro de lo tolerable, hermanos, ¿sí? O sea, porque esto no tiene nada que ver ya con cosas más graves. Lo mismo entre nosotros. Si alguien aquí es grosero conmigo, pues yo debo perdonar su falta por amor. Cubro la de la persona que me insultó. Así como conmigo deben hacerlo, tenerme la paciencia y perdonarme todas mis faltas. ¿Entendemos esto? Pero ellos lo toman como no. O sea, el amor cubre multitud de mis pecados. Y eso es un error en la Escritura. Fíjense que por eso hay muchas iglesias, hermanos, y que están prosperando tremendamente, que utilizan como estandarte el amor. Y por amor, ¿verdad?, hacemos fiestas, y por amor hacemos borracheras, y por amor todos fumamos, y por amor tenemos bailes en donde pues no es tan decente el baile, pues a final de cuentas. Pero todo lo cubren. Es que el amor es lo más grande que puede haber. Entonces nosotros nos amamos y amamos a la gente, ¿sí? Entonces cuidado con esas cosas. Fíjese que hace muchos años llegó una hermana después de la predicación y me pregunta así, hermano, ¿el baile es malo? Y pues yo le contesté la pregunta así como la recibí. No. Se fue. A las varias semanas llega una de las personas que es muy amiga con ellos y me dice, hermano, dice, hable con los hermanos fulanito, porque ya no venían los domingos, fíjense. ¿Por qué? Pues es que no vienen porque, como usted les dijo que se podían ir a bailar, y allá toman y se emborrachan y ya no vienen los domingos. A ver, espérate, yo no le dije que se fueran a bailar. A mí, fíjense, a mí me preguntaron, ¿el baile es malo? ¿Y yo qué les he enseñado a ustedes de todas las cosas, hermanos? Las cosas en sí no son malas, ¿sí? Es como ¿qué hacemos con esas cosas? Entonces, ellos lo tomaron, ¿verdad? Porque, Rigo dijo. Desde entonces, hermanos, me cuido de andar contestando de repente cosas así, ¿verdad? O sea, porque me agarran. Y así nos pasa a muchos pastores, No nada más a mí. Ya después cuando yo lo comento con otros pastores, me dicen, no, pues a mí me pasó así, a mí me pasó así, a mí... O sea, toman las cosas, ¿verdad? Como les conviene a la gente. Y nosotros tenemos que callar por amor. ¿Será bueno eso? No, ¿verdad? Les llamas y les pones, ¿verdad? Las cosas como son.
Porque eso sí es amor, corregir para que las cosas salgan bien. Entonces, cuidado, hermanos, con estas cosas, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir, a mí me dice, por ejemplo, la gente, ¿es malo bailar? Y yo lo que le digo, mira, mientras no bailes como agarrado de un tubo, ¿sí? Puedes bailar. Porque, mira, te voy a decir por qué digo esto. En una ocasión, mis papás cumplieron aniversario y me dieron chance de invitar gente, pues yo invité gente cristiana. Y estábamos ahí, y entonces viene una hermana y me dice, oye, pastor, bueno, en aquel tiempo no era pastor, era anciano. Me dijo, fíjese que mi esposo quiere bailar un vals conmigo. Y yo le digo que no, que los cristianos no podemos bailar vals. ¿Es cierto eso? No, es un vals y es con su esposo. Le dije, pues hermana, baila con tu esposo. O sea, otra vez, mientras no sea como agarrado de un tubo, ¿verdad? Donde andas todo. Pues no, o sea, hay respeto y que lo hagan, y lo hagan con respeto, es su esposa. Eso es lo que yo pienso, hermanos. Si alguno no lo piensa así, téngame amor, por favor, para que no vaya a condenar, ¿sí? Si no, las cosas luego no salen bien. Muy bien, entonces ahí tenemos, hermanos, lo que es la verdadera coinonía. Es respetar lo que los otros piensan porque no van en contra de la Biblia. Por ejemplo, uno de los problemas graves a veces es lo del vino. Los que no están de acuerdo en que la gente tome vino, dicen que la palabra ahí en el original, ya sea en hebreo o en griego, habla de jugo. Y eso es una tremenda mentira. Usted puede checar en los diccionarios y ver que la palabra significa vino de graduación. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿el vino es malo? ¿Qué es lo malo entonces? Lo que hacemos con el vino, ¿sí? O sea, poder emborracharnos. Muy bien, hasta ahí dejamos esa parte, ¿verdad? Y si no les gusta mucho, hermanos, bórrenlo por favor de la... Luego viene el partimiento del pan. Esto es algo muy bueno para la iglesia, hermanos. El partimiento del pan es una ceremonia que se hace en la iglesia cristiana para recordar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Recordamos cuando partimos el pan cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. El cuerpo del Señor Jesucristo sufrió la tortura que nosotros debimos sufrir. Y el vino es la sangre que se derramó para el perdón de nuestros pecados. Entonces, como ven, es una ceremonia solemne. Y les recuerdo que ¿vimos lo que dice 1 Corintios capítulo 11? Bueno, les recuerdo que es tan solemne esta ceremonia, que para aquellos que no la llevaban a cabo con esa seriedad, dice que hay muchos enfermos y muchos debilitados y muchos ya duermen. ¿Sí? O sea, Dios disciplina a su iglesia cuando no participan de esta celebración tan solemne de la manera correcta. Dice ahí que aquellos que no discernieron el cuerpo de Cristo, o sea, no discernir lo que sucedió, no entender lo maravilloso que fue para nosotros este evento tan cruel, entonces participamos de él indignamente. ¿Qué es participar de él indignamente? Número uno es no confesar tus pecados a Dios. Por eso Pablo nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, debemos de ponernos de acuerdo con Dios para poder participar de esta cena. No discernir el cuerpo de Cristo Jesús es que estés peleado con alguien de la iglesia. Imaginemos que nosotros somos la iglesia reunida y que entonces vamos a celebrar ahorita la Santa Cena y que resulta que algunos de acá están peleados con otros de acá, o al revés, volteados, ¿sí? La cuestión es, no se puede celebrar ese acontecimiento cuando la iglesia está dividida, cuando tenemos algo contra alguien. Hace muchos años, cuando era oveja, el pastor explicó esta situación y entonces yo vi que tenía algo que había hecho algo mal contra otro hermano. Resulta, yo creo que todos conocen donde comienza Mariano Otero, hay un desnivel, ahí está la cervecería Corona, ¿sí la han visto? Ok. Un día yo venía ya muy cansado, sí, ya en la tarde, paso por ahí, volteo y veo a una persona empujando un carro hacia arriba. Resulta que es uno de los miembros de la iglesia, ¿sí? Y yo estaba tan cansado que dije, no, pues que lo empuje solo. Y me fui. El domingo tuvimos Santa Cena y el pastor explicó esto. Y el Señor traía a mi memoria ese momento en especial. ¿Sí? O sea, dejaste a tu hermano ahí solo.
Y entonces lo que yo hice, para no participar indignamente de la cena, yo fui con el hermano rápidamente, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Tal día te vi en tal lugar y te vi empujando el carro y yo no me quise detener porque según yo estaba muy cansado y me seguí, te dejé ahí solo. Y le dije, quiero que me perdones esa falta de solidaridad, de apoyo hacia ti. Y bueno, obviamente me perdonó, ¿verdad? Pero me dijo algo que me dice, híjole, ese día iba a ir a hablarle del evangelio a no sé quién. Y ya no fui. Y yo, ¡ay! Para que te duela. Entonces la cuestión es, fíjense, o sea, debemos de mantener la unidad, el vínculo del amor, el vínculo de la paz. Y entonces es necesario que el cuerpo de Cristo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia, no esté peleado. Entonces, por eso el partimiento del pan, hermanos, era tan importante en aquel momento. Y no es que se celebrara, hermanos, todos los días, sino que ahí en la Escritura vemos que aparentemente dice que se celebraba todos los días, pero dice que era cuando iban a las distintas casas. Entonces lo que quiere decir es que a lo mejor en alguna de las casas que se visitaban se celebraba la Santa Cena. ¿Sí me explico? Pero no es necesario porque no hay ninguna regla para celebrar la Santa Cena. Simple y sencillamente, si no ha leído el capítulo 11 de 1 Corintios, léalo con cuidado y dice que cuando lo celebremos, así, cuando lo celebren, ¿sí? Bueno, lo hagamos en memoria de Cristo Jesús. Por eso hay iglesias, hermanos, donde lo hacen cada semana, hay iglesias donde al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, o 2 veces por año, o una vez por año, en fin, eso no importa, lo que importa es tener el evento en alguna ocasión. Por ejemplo, la iglesia donde yo estoy, bueno, ahí lo celebramos cada 3 meses, pero es nuestra decisión. No estamos descalificando a aquellas que lo hacen cada semana o que lo hacen cada año. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay una orden directa de Cristo Jesús. Por eso aquí es donde yo debo de tener una mente amplia en el sentido de que, bueno, los que lo hacen cada semana está bien, es su decisión. No van en contra de la Escritura. Los que lo hacen cada año no van en contra de la Escritura. Porque no hay una fecha determinada. Hay que empezar a discernir entre lo que es el pensamiento de la iglesia o del pastor y lo que es la palabra de Dios. Cuando yo trabajaba en el antiguo ministerio, se abrió una obra allá en Los Arcos de Zapopan. Y entonces los que se fueron para allá, los encargados, nos pidieron a los que estábamos encargados de esta obra que si se podían llevar algunas personas. Y bueno, nosotros dijimos, pues sí, llévenselas, ¿sí? Y se fueron. Pasaron 1 o 2 semanas y regresa una de las parejas de la iglesia. Y entonces, queremos hablar con usted, hermano. Sí, cómo no. ¿Qué pasó? Nos tuvimos que venir, dice, de la otra iglesia, porque mira, nomás se fueron y están apostatando de la fe, hermano. Ay, ¿cómo? No puede ser posible. Decían, ¿conocemos a los hermanos? No, sí. A ver, pero ¿qué es lo que hicieron? Bueno, fíjate, dice, es que levantaron la ofrenda antes de la predicación. ¿Sí? Entonces, es que ahí les explicamos, ¿verdad? Se sintieron avergonzados porque ellos pensaban que se tenía que tomar después de la predicación, como lo hacíamos nosotros, ¿verdad? En fin, la cuestión otra vez, estas son maneras, son formas de hacer las cosas, hermano. No quiere decir que van en contra de la palabra de Dios. Cuidado con las tradiciones, porque las tradiciones pueden cambiar de iglesia a iglesia, aún en nuestras casas de oración, hermanos. Hay formas, ¿verdad?, de que cada una funciona de acuerdo a cómo la visión que tiene el pastor o los líderes. En fin. Entonces, cuidado con eso. Ya quedó bien lo del partimiento del pan. Muy bien, y dice que había comunión en las oraciones. Ahora, entonces, fíjense, la iglesia debe orar en lo personal, porque lo enseña el Señor Jesucristo. Enciérrate en tu cuarto y tú habla con Dios, pero también tiene que orar en grupo, como iglesia. Es bueno orar de las dos maneras. Una no es mejor que la otra. Toda la oración se complementa. Entonces es bueno que nosotros practiquemos la oración así como lo hacemos. Yo sé que cada quien de ustedes debe de orar obviamente en lo privado, ¿verdad? O sea, ¿sí? Porque así debe ser. Hay momentos en los que nosotros debemos de tener la intimidad con Dios para ir a hablarle de nuestras cosas, ¿verdad? Externando lo que nosotros pensamos y sentimos. Pero imagínense, yo tengo una apreciación y estamos todos aquí y yo la suelto, pues más de alguno se va a escandalizar.
Sí, a lo mejor. Entonces, esas peticiones, esas oraciones las hago yo con Dios. Pero cuando estamos juntos, oramos unos por otros, nos acordamos de la otra iglesia, nos acordamos de tal ministerio, nos acordamos de los misioneros, nos acordamos de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Más de lo que nos acordamos todos los días, y en fin. La cuestión es que oremos, eso sí, hermanos. Por eso a mí me da gusto ver, por ejemplo, a través del Face, que ya una iglesia, ya otra, está teniendo una velada de oración, está teniendo una vigilia de oración. Es diferente la velada de oración a la vigilia de oración. La noche se divide en 4 vigilias. Entonces una vigilia, por ejemplo, de oración es de 4 horas. Y por ejemplo, nosotros allá en la congregación, este 31 que aquí se celebra en el mundo, se celebra a las brujas, a la muerte, a las tinieblas. Pues nosotros tenemos una noche de alabanza y oración, para precisamente exaltar al verdadero Dios, que es luz, que no tiene nada que ver con las tinieblas, en fin. Y vamos a orar en ese tiempo de alabanza y oración. La idea, hermanos, es orar. Tenemos que orar. Es bien difícil que los cristianos oren a veces. Porque hay veces, hermanos, que en 30 segundos ya después el cristiano ya no sabe qué decir. Porque ya en 30 segundos se le agotó qué decir, imagínate. ¿Sí? Entonces, debemos de aprender a orar, debemos de aprender a concentrarnos, porque también tenemos ese otro problema. No nos concentramos en la oración. Porque a la hora de estar orando, ay, mañana tengo junta a las 8. Y seguimos orando, ay, tengo que pasar por el pollo de regreso. ¿Sí? Y se nos empiezan a cruzar así pensamientos, y es porque no dominamos nuestra mente. Debemos de aprender a dominar nuestra mente para evitar precisamente que eso pase. Y no lo hacemos porque se nos enseñó a rezar, no a orar. Rezar es bien distinto. Rezar es aprenderte algo de memoria y sacarlo. Y a veces lo sacas sin estarlo pensando. Yo cuando estaba chiquillo, mi hermano y yo éramos los más grandes de la casa. Hoy los dos somos cristianos. Por ejemplo, había un programa que era lo máximo en la televisión, Topollillo. A las 7 de la noche salía Topollillo. Y lo queríamos ver. Y mi abuela, la malosa, no se crean, mi abuela decía, antes de ver Topollillo tenemos que rezar el rosario. Híjole, man, el rosario, ¿sí? Y entonces, si ahora lo diriges tú, me decía, y pues yo, de rápido, ¿sí? Y todos contestan rápido. O sea, porque teníamos que terminar antes de las 7. Eso así se nos enseñó, hermanos, a repetir algo que ya nos habíamos memorizado. Por eso no sabemos orar cuando venimos al cristianismo. Orar es platicar, es mantener con Dios una plática inteligente. Dios es un ser inteligente. Quiere que platiquemos con Él inteligentemente. Y armar frases y palabras y pensamientos y conceptos inteligentes no es tan fácil. Te repites más fácil el Ave María que armar un pensamiento inteligente para hablar con Dios. Porque Dios es inteligente. Entonces, eso es el fracaso muchas veces en nuestra vida espiritual. No oramos. Porque a veces pensamos que orar es, ahorita llegamos a la casa, vemos algo de tele, nos sentamos en la cama o nos acostamos en la cama. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y al otro día, para no sentirnos mal, también dice, Señor, gracias por este nuevo día, ayúdame a honrarte. Y es todo lo que hiciste. Y muchas veces creemos que eso es oración, y eso no es oración. Orar quiere decir platicar. Y así como platicas o platicamos entre nosotros, ¿verdad? Cuando nos vemos o nos juntamos, o como platican los novios, ¿sí? Eso es platicar con Dios. Yo pongo mucho el ejemplo. A mí me dejaban checar cuando era novio de mi esposa, me dejaban checar de 8 a 10. Y nos aprovechábamos de esas 8 a 10, platicábamos y platicábamos y platicábamos. Que si ustedes me preguntan de qué platicamos, quién sabe, vete a saber, ¿sí? Pero platicábamos. ¿Y te acuerdas el Señor cuando les dijo a sus discípulos, no pueden orar conmigo tan solo 1 hora? No más una. De 12 que tienes al día. De todas las que tienes a la semana y al año. Porque a nosotros se nos agota la oración, les digo, en 30 segundos. Entonces, ¿por qué crecía la iglesia? ¿Por qué tenía tanto impacto en la sociedad? Hermanos, oraban. Mira, se platica de una escena, vamos. ¿Sí ubican a Tomás de Aquino? El Santo Tomás de Aquino, católico. Bueno, es un hombre, un filósofo, una persona muy inteligente. Y se platica que en una de las ocasiones que Tomás de Aquino fue con el Papa a visitarlo,
pues el Papa le dijo, mira, ven para que conozcas pues todo el Vaticano, pero para que veas lo que hay. Y le empezó a enseñar los tesoros. Ya en ese tiempo ya había tesoros, ¿verdad? Aparte del dinero y el oro que había en los objetos, pues ya había pinturas y cosas por el estilo. Entonces se las empezó a presumir el Papa a Tomás de Aquino. Y de repente le dice, mira Tomás, ¿te fijas? Ya la iglesia no puede decir como le dijeron Pedro y Juan a aquel paralítico. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dice. Y Tomás de Aquino le contestó, sí, santidad. Dice, yo sé que ya no podemos decir no tengo oro ni plata, pero tampoco le podemos decir a un paralítico levántate y anda. O sea, la lección ahí es, hoy tenemos dinero, no tenemos espiritualidad. O sea, no hay poder espiritual. En aquel tiempo no tenían dinero, pero había mucho poder espiritual. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se pierde, hermano, cuando nosotros como personas, como creyentes, no oramos, y como cuando iglesia no oramos. Por eso debemos de aprovechar todo momento que se nos llame a la oración, porque Dios lo va a tomar en cuenta. Dios quiere platicar con nosotros. Esta es la cosa, fíjense. Es Dios el que creó el universo, el que nos dio la vida, el que nos va a llevar un día a su lado, y no queremos platicar a Él. No estamos acostumbrados a platicar con Él. Y entonces, fíjate, si la comunión con Dios, fíjate, constara de la oración, muy pocos entraríamos a la salvación. Porque te recuerdo que conocer a Dios en la Escritura quiere decir tener una relación íntima con Dios. Y a veces nuestra relación con Dios no es nada íntima, porque no oramos, y más, no leemos la palabra de Dios. Yo espero que todos los que estamos reunidos aquí tengamos por costumbre leer la palabra de Dios, ¿sí? Todos los días, porque Dios nos habla a través de la Escritura y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Eso es una comunión, hay una conversación inteligente, ¿sí? Entonces, aprovechemos, hermanos, para que nosotros también tengamos el poder espiritual que había en aquel tiempo. Y por último, dice que estaban unidos también la unidad fraternal y económica. Y le puse así, hermanos, porque fíjate que muchos piensan que la iglesia de Cristo era comunista. Sí, o sea, y esto se usó mucho en los años 70, quiero que sepas. La iglesia cristiana original era comunista. Y por eso vemos, incluso en ocasiones, todavía por ahí se ve, a los cristos esos que dibujan, ¿sí? Los dibujan incluso a Jesús como si fuera un Che Guevara, ¿sí? ¿Por qué? Porque como eran comunistas, entonces querían, ¿verdad?, el apoyo de la gente religiosa para implantar el comunismo por ejemplo, voy a hablar de aquí de la América Latina, y por eso surge un grupo revolucionario, ¿verdad?, violento, en la Iglesia Católica, ¿sí?, pensando en que, sí, la Iglesia era comunista, y no es cierto que era comunista, hermanos. La Iglesia se empezó a fijar en las necesidades económicas de los hermanos. Y entonces dice que muchos vendían sus tierras o sus casas para convertir eso en dinero, entregarlo a los apóstoles y que los apóstoles lo repartieran según la necesidad de la gente. Eso no es comunismo, ese es amor por la gente, estar interesados por la gente. Y eso, hermanos, debe de existir hoy en la iglesia, el amor y el interés por la gente. Porque mira, yo sé, venimos a Cristo Jesús y Cristo Jesús nos bendice y nos prospera, ¿sí? O sea, esa es una verdad, pero hay veces que algunos de los hermanos o hermanas están pasando situaciones económicas difíciles. Y si Dios te concede a ti que tú sepas que un hermano o una hermana está pasando por necesidades económicas y tú tienes los recursos, hermano, no tienes que ir a decirle al pastor. Tú tienes que suplir la necesidad de ellos. No hay nada como ver unos por otros. Mira, yo sé que hay iglesias donde se habla de ofrendas, ¿verdad? Pero son las ofrendas para el pastor, ¿sí? No le gusta su Mercedes que trae y necesita una Land Rover o y nada más ofrendas para el pastor. No, hermanos, aquí debemos ver unos por otros. Cuando tú seas consciente de la necesidad, no es para que vayas y le digas a nadie. Dios te dio la oportunidad de que tú suplieras esa necesidad. No, pues hermano, es que no me alcanza, ¿sí? Entonces sí, fíjate qué pobre estás porque no tienes para compartir nada. Yo le he dicho a la gente, mira, hay veces que es tan grande la necesidad que bien puedes compartir una media cazuela de
de frijoles, ¿no? Una media caja de sucaritas o alguna cosa por el estilo. 1 o 2 huevitos. O sea, ¿por qué? Porque nosotros debemos de ver por los demás. Eso es la iglesia, eso es interesarse unos por otros, eso es amarnos unos a otros. Entonces, o sea, yo sé que hay veces que Dios hace milagros, hermano. Porque fíjate que me acuerdo de una familia de ahí de la congregación. Pues a nadie le dijeron que estaban mal. Esto, como dicen, nos lo platicaron a toro pasado. Pero un día es mamá, papá y 2 niñas. Y se repartieron la sopa que había y las tortillas que había. O sea, una para cada uno, ¿sí? Y eso fue lo que comieron. Obviamente, pues, sobre todo quien se queja, pues son los niños, ¿no? Las niñas tenían hambre. Y tenemos hambre. Y no hay. Y entonces comenta, porque a mí me lo comentó el hermano, ¿verdad? Que llega, oye, ahí en su casa. Y pues, ¿quién es? Pues quién sabe, a ver, vamos a ver. Abren y es su vecina. Con su vecina, me dicen ellos, hermano, lo más que habíamos hablado con ella es buenos días, buenas noches, que le vaya bien, etcétera, ¿sí? Esos saludos. Y estaba mi vecina con una cazuela, ¿sí? De carnita rico. Dice, estaba con una cazuela y me dijo, dice, oiga, no sé por qué, pero siento que le debo de traer esto a usted. Fíjese, fue Dios el que suplió. Y lo suplió a través de alguien desconocido, básicamente. ¿Sí? Entonces, sí, hay veces que Dios hace eso, hermano, pero para eso estamos Mira, si nos hubiéramos dado cuenta, después, a mí hasta me daba vergüenza de cómo no pude ver que tenía necesidad, ¿verdad? Aunque uno no es adivino. Fíjese que entre los dones del Espíritu no está el de adivinación, ¿sí? Entonces, pero sí, ¿verdad? Dice, tuvo que venir a suplir otra persona que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Les platico otra anécdota? Estos son dos hermanos, son pastores los dos, hijos de pastor. Y cuando estaban chiquillos, ellos no les gustaba ir a la iglesia, fíjense. No querían ir a la escuela dominical. Y entonces, un día, pues el pastor se quedó también sin nada que darles de alimento. O sea, estaba difícil la situación. Y los niños tenían hambre. Y entonces le decían a su papá, pues danos para ir a comprar, tenemos hambre. Y papá, hijo, no hay, pero Dios va a proveer. Y al rato, oye papá, hijo, Dios va a proveer. No, eso nos dijiste hace rato. Y ponte los zapatos del papá, ¿sí? No, eso nos dijiste hace rato. Y dice, miren, Dios va a proveer. Lo que necesito es que ustedes sean pacientes y esperen en que Dios va a proveer. Dice, y si no, le dice uno, ¿y si no provee? No, sí va a proveer, nomás tenemos que tener paciencia y estar orando. Pero ¿y si no? Y le dice, a ver, ¿qué quieres? Le dijo. Bueno, si no provee, dice, ya no volvemos a ir nunca a la escuela dominical, ¿sí? Y les dice, ok, no, dice, nos pusimos, dice mi hermano y yo tan contentos porque ya no íbamos a ir a la escuela dominical. ¿Cuál es la hora límite? No, pues a las 12 de la noche, que se acabe el día. No, dice, ya ni hambre teníamos, dice, con tal de no ir a la escuela dominical, dice, ya ni hambre teníamos. Poquito antes de las 12 de la noche, viene un vecino también con una cazuela grande y dice lo mismo. Siento que debo de traerle esto. Dice, mi hermano y yo nos quedamos. Dice, si algo, dice, porque lo he platicado con mi hermano, me estaba platicando uno de ellos, dice, si algo nos llevó a que le sirviéramos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, fue esa cazuela que llegó antes de las 12 de la noche. O sea, vean, Dios provee, hermanos, pero qué bueno que el cuerpo... Mira, yo digo, hermano pastor, pues ahí estaban las ovejas. ¿Qué pasó? Las ovejas debían haber visto su necesidad, pero no lo vieron. Entonces Dios tuvo que usar a alguien externo para traerle el alimento. La cuestión es entonces, hermanos, nosotros estamos para hacer las funciones del cuerpo de Cristo Jesús. En este caso, ¿verdad? Para la unidad fraternal y económica. Y luego el resultado, ¿ya es el resultado? Sí, todavía me falta un minuto. El resultado es que dice ahí en la Escritura que el Señor añadía cada día, fíjense, en nuestra traducción Reina Valera dice, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, como si esto ya estaba marcado. Es una mala traducción. Por ejemplo, ¿tienes ahí, Memo, la BTX? Léenos en voz alta ese mismo versículo. Fíjense lo que dice. Es Hechos 47.
Hechos, ¿se fijan? Añadía los que iban siendo salvos. O sea, esta es una mejor traducción, porque la otra, ¿verdad? Los que nos hablan de que ya todo está predestinado, entonces dice, es que el Señor iba añadiendo los que habían de ser salvos. Y eso no es lo correcto. Al ver, hermanos, la obra que se estaba haciendo en la iglesia, de cuidar unos por otros y de mantener la unidad a toda costa, traía resultados. Los resultados es que el Señor iba añadiendo a los que iban a ser salvos. ¿Y se acuerdan cuántos fueron los que bautizaron en la primera ocasión? 3,000 fueron los que se bautizaron. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a dejar ahí. La próxima semana continuaremos con el capítulo número 3. Gracias por su atención. Que el Señor les siga bendiciendo.